Bueno, antes de Petovelo, la última ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández fue Victoria Tolosa Paz y está aquí con nosotros. Hola, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Empecemos con preguntas básicas para que entendamos y a ver si lo que nos cuenta Petovelo es tan así. ¿Cómo se compraba la comida? ¿Cómo se suele comprar la comida para entregar a la gente que lo necesita? ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero hay que decir que funciona desde la caja PAN en adelante, en sus distintas modalidades, en 40 años de democracia, el Ministerio de Desarrollo Social, que hoy es Ministerio de Capital Humano y antes era Secretaría de Acción Social, digo, con sus diferentes nombres y gobiernos, se instrumentó a partir, lamentablemente, de la Argentina empobrecida, una política de asistencia constante, sistemática, de entrega de alimentos con distintos nombres. Lo cierto es que el Ministerio tiene por obligación llevar adelante el programa de seguridad alimentaria votado en el Parlamento después de la crisis del 2001, de ese estallido social que impactó al mundo en función de lo que fue el desarme y el entramado social, con muertos y con una catástrofe que a partir de allí se fijaron las metas que el gobierno nacional, gobierne quien gobierne, iba a tener que garantizar la política alimentaria de los sectores vulnerables. Entonces, lo primero que tengo que decir es que quien llegue a esa cartera ministerial no puede desconocer la 25724, que es el marco normativo de la política de seguridad alimentaria, y la política de inclusión laboral. Son como dos grandes ejes, que después tenés un montón de otras políticas, pero esas dos políticas, que es política alimentaria y el plan de inclusión laboral, hoy llamado Potenciar Trabajo, son el 90% del presupuesto del ex Ministerio de Desarrollo Social. Con lo cual, hay una ministra de Capital Humano que no puede desconocer que tiene una gran política para desarrollar. La política alimentaria es más que la entrega de alimentos a granel o en modalidad módulos secos. Y tiene que ver con la tarjeta alimentaria implementada por nuestro gobierno. Sí. Tiene que ver con alimentar comunidad, que hoy adorna y la vende como la gran política implementada por nuestro gobierno y por quien está aquí hablando con vos, ¿a partir de qué? De darnos cuenta que desde la época de Alicia Kirchner, 12 años a cargo del ministerio, y la llegada después de Alicia del macrismo en los niveles de endeudamiento, de destrucción del empleo, de la pérdida del salario, obviamente la Argentina tuvo niveles de pobreza e indigencia que fueron después agravados incluso por la pandemia. Entonces, el volumen de alimentos que compra el ministerio van creciendo año a año, muchas gracias, y lo que empezamos a ver es que esa metodología de compra y asistencia tenía que encontrar algún grado de resolución, ¿no? Por eso implementamos Alimentar Comunidad, que ahora te la voy a explicar, que es una política que busca solucionar algunos de los problemas que tenía el ministerio. ¿Cuáles son los problemas que tiene el ministerio? Primero, la imposibilidad de comprar lo que realmente necesita en tiempo y forma. Nosotros necesitábamos, no porque lo pidiera yo, sino que hay un equipo que tiene más de 20 años de antigüedad que lleva adelante el plan de seguridad alimentaria. Bueno, ¿qué tienen que comer los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, las mamás y los jóvenes sin trabajo y sin ingresos en la Argentina? ¿Cómo garantizás que haya un plato de comida caliente en algún lugar, ya sea en la escuela, en un centro de desarrollo infantil, o si sos un adulto mayor, en un comedor comunitario? Que todos se olvidan, pero básicamente los comedores no solamente tienen chicos y chicas, sino gente adulta que no tiene trabajo y que no tiene hijos, entonces no tiene otras políticas de transferencia, como puede ser la asignación por hijo o la tarjeta alimentar, que tiene un claro destino a la población infantil. Esos enormes volúmenes tienen una dificultad que siempre lo veníamos mirando, que en contextos de grandes niveles de exportación hay dos bienes que cuestan muchísimo comprar y tener disponibilidad, que es aceite y azúcar. Entonces empezás con otras tensiones propias de la economía y producción de alimentos de la Argentina, altos niveles de concentración y poca capacidad del Estado de comprar de manera inteligente. Ahora, yo puedo hablar de lo que hice como ministra. Las compras se hacen vía licitación pública. Hay un régimen de contrataciones del Estado que rige para todos los ministerios, no para la ministra de Desarrollo Social, sino para todos, que es el decreto 1023 del 2001 de Fernando de la Rúa y el decreto 1030 del 2016. Son dos decretos que nos obligan a comprar de determinada manera, con determinadas firmas, con determinadas intervenciones, con determinados plazos, con determinados procedimientos administrativos para lograr comprar determinada cantidad de kilos de leche, de lentejas, de polenta, de arroz, de fideos, de garbanzos, de todo lo que compone una canasta de un módulo alimentario que no lo fija la ministra, sino que lo fija un área de competencia del Ministerio, que es la Dirección Nacional
de alimentación, que básicamente hay nutricionistas que dicen, para la población del norte es determinado esta cantidad de módulos, para la Patagonia es esta cantidad. ¿Por qué? Por cultura, por temperaturas y por distintas realidades de esta enorme Argentina. Bueno, es necesario saber que hay que entregar módulos que se componen de esta manera. 4 millones de módulos por mes era la meta presupuestaria pautada para el 2023 en nuestra gestión. O sea, teníamos que comprar trimestralmente 12 millones de unidades de lo que compone el módulo alimentario. ¿Para qué? Para reforzar a los comedores, merenderos, a Cáritas, a toda esa estructura. 12 millones de unidades no significa 12 millones de kilos. No, de unidades, de los determinados, por supuesto, si hay leche de 800 gramos o leche de 1 kilo, tenés un paquete de lentejas que tienen menos que 1 kilo. Digo, en la variedad de lo que iba a ser el módulo, hay 20 y pico de productos, 22 productos, o podían ser menos, según esta imposibilidad de comprar lo que necesitabas en tiempo y forma, que es uno de los problemas más grandes que tiene el Ministerio. Quienes nos están escuchando van a decir, pero ustedes entregaban 22. No, teníamos muchas imposibilidades de lograr ese objetivo, pero esa era la meta. Aceite, por ejemplo, es algo que es un bien sumamente preciado para poder cocinar en las ollas populares, porque todo se hace a base de una mínima fritura, rehogar la cebolla, el morrón para hacer un guiso. Claro. Bueno, el aceite fue un bien que cuando yo llegué al ex ministro Zabaleta, incluso a Arroyo, les había costado mucho poder adquirirlo porque, vuelvo a repetir, hay determinados alimentos que tienen un valor de exportación y que al que produce ese tipo de bien no le resulta que el Estado le pague a 90 días. Claro. Entonces, no lográs adquirir esa cantidad. Sí, sí. De todos modos, hicimos un esfuerzo grande y logramos mejorar la asistencia alimentaria de los módulos secos. En cómo llegan y cómo se distribuye. Bueno, el galpón de Martelli, ese que hoy está en todos lados a partir de la gran investigación del Destape, pero también el galpón de Tafí Viejo, en Tucumán, por la cercanía al norte y por la asistencia permanente al norte que hay que tener, pero también el galpón de Salguero, que quizás no tiene alimentos, pero tiene otro tipo de elementos, ahí cerquita de ese famoso supermercado y shopping que está en la avenida Salguero, aquí nomás al costado de lo que eran las vías del ferrocarril. Esos 3 galpones son, más el de la Boca, que concentra parte del decomiso de aduana, son los 4 galpones que cualquier ministra tiene, como digo yo. ¿Viste el flotante en el tanque de agua? Cuando llega a un punto, arranca el motor. Sí. Si es en un edificio, en una casa vieja, es muy común que escuches cuando arranca el motor de agua, por el flotante llega al punto mínimo. Bueno, en el stock de alimentos es lo mismo. O sea, hay un stock Cuando mínimo. llegás a un piso, tiene que sí o sí entrar. estar toda la métrica hecha. Cuando haces una licitación, tenés todo el año ya trabajado para adelante por el departamento de compras, el departamento de contabilidad, con economía para tener todas las partidas para poder hacer el devengamiento y luego el compromiso y luego pagarla. O sea, no es que te levantás mañana y decís quiero tener alimentos para repartir y lo vas a lograr. Sí. Por eso digo, uno lo que no puede hacer es suspender eso si no tiene una idea mejor. ¿Y por qué digo esto? ¿ellos dejaron de comprar? No, porque algo compraron. Sí, no, dejaron de comprar bajo el sistema de licitaciones, bajo el régimen de contrataciones que rige, que es algo realmente muy, por lo menos irrisorio. ¿Y compraron con esta ONG internacional? Organización de Estados Iberoamericanos, Ajá. esta organización internacional, que ellos creen que esto les va a dar mayor agilidad, menor costo y mayor rapidez. Bueno, yo tengo para decir, porque escucho a muchos periodistas que dicen, ¿qué cantidad de yerba que había? Bueno, si vos mirás el cuadro de las contrataciones que dejaron caer técnicamente, esto es, había 4.800.000 kilos de fideos en proceso de licitación que lo abandonaron, de lentejas, de garbanzos. Ah, esto no de lo arroz. sabía. Claro, o sea, había un proceso licitatorio, no de adjudicación. Yo no estoy diciendo que siguieran. Había un proceso iniciado por el Departamento de Compras del Ministerio y se cortó. Entonces, lo último que te queda en el depósito cuando yo me fui es lo último que me había llegado bajo el proceso de licitación. Por eso, el 24 de octubre se entregó una licitación grande de yerba que tenía que ser completada con la licitación de leche, con la licitación de fideos, de arroz. Ahora, si todo lo suspendiste, que no te sorprenda que te quedó solo la yerba, porque fue lo último grande de una licitación. Cuestionaron la calidad de la yerba también. También lo cuestionaron y tienen una gran mezcla entre peras y manzanas. Ellos cuestionan, en definitiva, en el marco de este escándalo de no poder tapar el sol con las manos, porque coincido que arrancó la mentira en enero, cuando Francos vino al Parlamento a explicar la ley ómnibus
y dijo a viva voz, yo estaba en ese debate y lo interrumpí y le contesté a Francos diciéndole que era una gran mentira. Ya ahí observo que había una falta de comunicación o un desconocimiento entre Petovelo y el jefe de gabinete. Francos era ministro del Interior. Bueno, uno puede pensar que le hacen una pregunta y no tiene por qué saber qué está pasando en desarrollo social, pero él dio una certeza. Dijo, no pudimos asistir a la población de Bahía Blanca. Esos días había estado lamentablemente el tornado en Miramar también, era cerca del 20 de enero. Y se le echaba en cara de que el presidente había viajado a Bahía y que ya había pasado lo de Miramar y no había respuesta. Y él dijo, bueno, es que no nos dejaron, por un lado, haciéndose cargo del Ministerio del Interior, ninguna partida para dar a Atenes, cosa que era mentira, y no dejaron tampoco ningún elemento en los depósitos, y lo dice en plural, de desarrollo social. Yo le contesto que esto es mentira porque yo tenía la auditoría de corte. Roberto, todos los ministros cuando nos vamos y viene un nuevo ministro o ministra, hay una auditoría interna que hace un corte patrimonial. ¿Cuántos vehículos, cuántos edificios, cuántos depósitos, qué bienes tiene el patrimonio de desarrollo social? Porque son bienes del Estado que hay que custodiar en el traspaso. Hasta acá es mi responsabilidad, de acá para adelante es responsabilidad de Sandra Petovelo. Cuando uno mira la auditoría de corte del Ministerio de Desarrollo Social, ve los stocks de todos los galpones. ¿Qué había adentro? ¿Qué dejó Tolosa Paz adentro de cada depósito? Entonces le pude leer a Francos en el Parlamento que lo que estaba diciendo era mentira porque yo tenía el stock de corte del 7 de diciembre donde había colchones, frazadas, sábanas, repelente, agua embotellada, bueno, alimentos, todo el listado. Y él se queda medio perplejo y se va rápidamente. O sea que ya desde el arranque construyeron una mentira, no hay nada para repartir. Después algo más grave que pasó inadvertido. Patricia Bullrich dice, con respecto a alguien le pregunta también en el Parlamento por los navideños, creo que fue Juan Marino, y ella contesta, no nos repartimos porque eran de pésima calidad. Yo me pregunto, ¿dónde están los navideños que al stock del 7 de diciembre figuraban en el depósito? Budines, pan dulce y pasta de maní, lo que sería un mantecol. Ahora no están. Ahora no están, no se los informan a Ariel y Jalal y le informan solo un remanente de mantecol a Casanelo, porque también hay inconsistencias en lo que le dicen a un ciudadano o periodista y lo que le informan a la justicia. Pero se supone que lo entregaron. Vamos a creer bien. Si el stock aparece en cero. Pero nosotros nos contestaron que no entregaron nada. Pero nosotros, y además Patricia Bullrich no entregó porque eran de pésima calidad. Bueno, dejo esa pregunta porque seguramente alguien la va a poder responder mejor que yo. Digo, estas inconsistencias de querer decir que es para la emergencia, cuando hubo emergencias y no entregaron ¿Cómo nada, son los estándares de calidad? Yo te pregunté que ellos cuestionan la calidad de la yerba. Digo esto para ver el marco de cómo van tapando mentiras, inventan mentiras nuevas. La yerba está ahí desde diciembre. A 6 meses después se dieron cuenta que para ellos la yerba está comprada bajo un procedimiento irregular. Licitación pública, régimen de contrataciones, decreto 1023, decretos 1030, cumplimiento absoluto de los organismos de control, precios y GEM, pero además para poder que la yerba esté allí, en el depósito de Martelli, en lo que son los lotes para entregar, es que pasaron el procedimiento del INAL. Cuando un proveedor entrega la mercadería, el Ministerio no la puede poner en disponibilidad de entrega hasta que el INAL, el Instituto Nacional de Alimentación, dependiente del ANMAT, informa al Ministerio que lo que el proveedor entregó está apto para ser comido por la población. Porque no solamente tenés que mirar que te entreguen lo que el pliego dice, sino que está adentro. ¿Y estaba aprobado eso? Estaba, por supuesto, aprobado por INAL, por eso estaba libre de disponibilidad para ser entregado. O sea, todo eso es lo que hicimos con la compra de la yerba. ¿Qué mezclan? Y por eso la torpeza de la hoy conversa Leila Gianni, que evidentemente es hábil para ponerse a las fuerzas del cielo, con 2 pingüinos tatuados en su cuerpo. ¿Trabajaba con vos? No, jamás trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, fue funcionaria de Ambiente, del Ministerio de Ambiente de Juan Cabandier, en la gestión de Juan Cabandier, y era una activa militante. Su novio era de la Cámpora, digo, una activa militante del kirchnerismo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay fotos de ella militando a Santoro. Bueno, era una férrea defensora de nuestro proyecto político e incluso invitaba a votar hasta el 19 de noviembre a Sergio Massa. En esta ensalada rusa agarran un informe del INIM, el INIM es el Instituto Nacional de Yerba Mate, que Milei quiere destruir, o sea, que invita en el decreto 70 a que desaparezca, es el que regula el precio de la yerba, es el que protege a los productores, bueno, es el que ahora está totalmente desregulada su figura, tanto que ahora estamos importando yerba de Paraguay y de Brasil. Bueno, ese INIM es el que, no en mi gestión, sino
en la gestión de mis antecesores, hace una observación con respecto a la yerba que compraba el Ministerio de Desarrollo Social, de su calidad, de la producción de esa yerba, el tipo de cadena de valor que se le daba. Yo llegué al Ministerio y fui la única ministra que firmó un convenio con el INIM para que en el proceso de adquisición de compra del Ministerio de Yerba, el proceso también fuera no solamente custodiado por la CIGEM en tanto el precio, sino que la calidad también era parte de la tarea que tenía el INIM a la hora de decir que esos productores eran productores que podían garantizar un proceso de formación del producto yerba en condiciones que el INIM recomienda. Eso hicimos, pero ella agarra un informe viejo y acusa que esa yerba que está en el depósito tiene mala calidad por un informe viejo del INIM, ni siquiera tenía que ver con la compra, la última que me tocó hacer a mí como ministra de Desarrollo Social. Por eso digo que lo que estamos viendo, Roberto, es una enorme cantidad de mentiras que van quedando muy como enganchadas, o sea, Adorni diciendo que es para emergencia, pero ahora diciendo que no tiene vencimiento de la mercadería. Cuando se entera por Casanelo en la inspección rural que tiene vencimiento, recula y dice, bueno, vamos a entregar solo la leche que está por vencer. La política alimentaria va por otro lado, y acá es donde yo creo que hay una gran ensalada rusa. La política alimentaria es responsabilidad. Claro, ahí hay una de las dudas que es, bueno, ¿uno tiene que entregar todo el tiempo comida o solamente entrega al Estado comida cuando hay una emergencia? No, ese es el gran problema que tiene Adorni y que tiene Petovelo, que evidentemente no entienden cómo es la política alimentaria. Tiene que hacer las dos cosas. Tiene que tener un módulo que no son 22 productos o 25, un módulo de emergencia, que normalmente son productos de extrema necesidad para la emergencia. En una emergencia no podés ponerte a cocinar garbanzos o lentejas. Tenés que enviar comida envasada, locro, carbonada, de alto contenido proteico que pueda hacer comida rápidamente, porque te quedaste sin casa, te quedaste sin techo. Esa es la que es para emergencia. Eso es emergencia, más agua, más Esta leche. que estaba acá era para entregar habitualmente. Todo está en el mismo depósito, solo que el módulo, te diría, se compone de otra Sí. manera. Cuando vos tenés una emergencia, los chicos del galpón de Martelli saben perfectamente qué productos se cargan en la emergencia. Llevas colchones, llevas frazadas, llevas ¿Por qué agua no se potable. dieron cuenta que se estaba venciendo? Porque han tomado la decisión de no entregar absolutamente ¿Vos decís que nada. si nosotros no investigábamos esto, la iban a dejar vencer? Totalmente, no tengas ninguna duda porque no iban a entregarlo ni siquiera en la emergencia, porque de hecho Concordia estuvo bajo el agua ¿Y no por qué lo enviaron harían? absolutamente ¿Por qué nada. harían eso? Porque no les interesa y porque el presidente Milei tiene una forma de ver la realidad totalmente deshumanizada. Él no relaciona la política con ellos mejorar las dicen condiciones de vida de que las personas. han puesto esto de gerente de la pobreza y dicen que en realidad esos comestibles después se vendían o que los comedores a donde fueron, a ver, vamos a ese tema, por ejemplo. Ellos tienen un listado de direcciones y dicen que van a los comedores y los comedores no existen. ¿Ustedes hicieron esa auditoría alguna vez? Vamos, me parece que está bueno aclarar que en la política alimentaria tenés, como dije yo recién, la política de alimentar comunidad, la política de alimentar, la tarjeta que llega a cada madre, tenés lo que se llama entrega de módulos focalizados para las comunidades wichis, tenés lo que se llama transferencia para población celíaca, que se le da a cada gobierno, porque tenés una población pobre que además es celíaca, entonces todo eso que compramos no va a alimentar a la gente que tiene una alta resistencia a poder ingerir esos alimentos. Tenés todo el abordaje que se hace en las comunidades wichis. Acordate que cuando nosotros llegamos al gobierno y el gobernador Sáenz acaba de asumir, hubo 12 muertes tremendas en enero del 2020 y tuvimos que hacer todo un abordaje junto con Salta. Creamos el programa UNIR para poder transferir a Salta para que los equipos cada 15 días hagan medición de peso y talla de cada niño de las comunidades wichis, donde la tarjeta alimentar no va a servir, donde no va a seguir ni siquiera la entrega del módulo si no hay un acompañamiento humano de cómo empezar a mejorar la vida de esos niños y niñas. O sea, la Argentina tiene tanta heterogeneidad territorial y desigualdad social que no hay una única herramienta, una única política para abordar el problema. Lo que puede seguir en el conurbano puede no servirte en el Chaco profundo o en el Salta profundo, porque no hay características de igualdad en términos de la cercanía de un mercado, de un supermercado, de una calle con asfalto e incluso de agua potable para poder cocinar los alimentos. Entonces, en esa enorme heterogeneidad tenés, por lo menos hoy vigentes, 8 políticas alimentarias con distintos enfoques, pero para poder garantizar a toda esta heterogeneidad de población y de distribución geográfica de nuestro pueblo, garantizar el acceso a los alimentos. Eso es responsabilidad de Petovelo. En el capítulo comedores comunitarios, que es una de las cosas por donde empezamos con este... Ellos dicen hay 42.000 y nosotros el 50% no existe. Bueno, ellos agarran y dicen,
El 50% de los comedores inscritos en el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores Comunitarios, no existen. Bueno, vamos a darles la derecha de que eso es así. El otro 50% están diciendo que existen. ¿Y qué les están mandando? Nada, porque la política alimentaria va por otro lado, dicen. Ah, ok. Entonces lo que te das cuenta en realidad es que ellos tomaron un registro. A ver, es como si mañana vos tengas una empresa en el CIPRO, que es el Sistema de Proveedores del Estado. Hay empresas que se registran para ser proveedoras. Ahora, la mera inscripción o preinscripción en el CIPRO no da cuenta de que hayas ganado licitaciones en el Estado. Esto es lo mismo. En el 2020, Daniel Arroyo crea el RENACOM porque había una enorme cantidad de ollas en los garages, producto de la pandemia, de un pueblo hambriado que salían mujeres que nunca tuvieron comedor y que solo lo tuvieron en tiempo de pandemia, abrir comedores comunitarios para poder asistir a la población que estaba padeciendo hambre en pandemia. Se hizo un registro, pero el registro es claro cuando vos lees la resolución que lo crea. El registro es la preinscripción de un comedor, una institución o un grupo de mujeres humanos que sale a cocinar para paliar el hambre. De ahí a recibir una política pública hay una elegibilidad de ese comedor y tiene que haber una existencia comprobable. O sea, hay una trabajadora social que va y dice que este comedor que se preinscribió en el RENACOM es elegible para el FOPAR, para el PNUD o para comedores comunitarios. O sea que hay, de las 8 políticas que te describí yo, solo hay 2 que tenían que estar inscritas y validada su inscripción en el RENACOM por un equipo técnico. Entonces, ellos construyen grandes títulos para tratar de justificar algo que es la definición política de Javier Milei y de Sandra Petovelo de ajustar en políticas alimentarias, que es un crimen cuando vos tenés una Argentina con los niveles de caída del Producto Bruto Interno y de pérdida de salario, de pérdida de jubilaciones y de pérdida de ingresos de todos los Ahora, sectores. ese listado indudablemente no sirve para hacer la comparación, pero sí uno podría comparar, no sé, las entregas de ustedes del último año y decir, bueno, voy a los lugares a donde figura que entregaron el último año a ver si existen. ¿Vos lo hiciste ese trabajo? O sea, Sí, vos sabés si todos los lugares donde vos mandaste mercadería existe un comedor. Primero, la modalidad refuerzo de comedores comunitarios y PNUD tenía un gran sistema de auditoría porque es transferencia de recursos. O sea, vos, una cosa es transferirle a una institución con persona jurídica, con un presidente, toda su conformación, con por supuesto la inspección que hace la Inspección General de Justicias o las direcciones provinciales que controlan esas instituciones. Digo, Cáritas es una institución que tiene personalidad jurídica, para hacerlo fácil. De ese entramado de instituciones, las que estaban bajo la modalidad de PNUD o refuerzos para poder tener un desembolso, tenían que tener todos los papeles, la cuenta bancaria, el informe social de la preexistencia para recibir el primer desembolso y luego del cumplimiento de la modalidad que va a entregar. Esto es, el comedor entrega viandas, el comedor entrega módulos secos en bolsa a cada familia, el comedor da merienda y desayuno, qué modalidad da, cómo lo entrega, se supervisa, hay un informe social. Toda esta área estaba a cargo de Laura Alonso, en la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio, y están las auditorías. Cuando había un comedor que incumplía ese convenio, no porque cometiera un delito, porque estaba incumpliendo parte del convenio, por ejemplo, no se cambiaba la modalidad sin avisar, normalmente se suspendían. ¿Y qué estas pasa cosas con los comedores del Polo Obrero, por ejemplo? Bueno, eso es otra modalidad. Eso es la entrega a granel, se dice, porque vos computabas la cantidad de módulos que iban a entregar y vos no hacías las bolsas en Martelly. La mercadería se iba a granel en esta leyenda que dice prohibida su venta. Entonces, ahí aparece algo que ya lo veíamos nosotros también y por eso cambiamos y empezamos a implementar la salida de otra política. ¿Qué pasaba ahí? Que claro que encontrábamos y denunciábamos la venta de productos. Hoy le pasa a distintos ministros que compran alimentos, dice prohibida su venta y la ven. Ves leche de desarrollo de la comunidad o ves leche del Ministerio de Salta, o sea, todos los ministerios compran, además de lo que hace el gobierno nacional, y sin embargo hay gente que, como digo yo, que peca, o sea, que sale a vender lo que no tiene ese destino porque dice prohibida su venta. Ahora, por eso no se nos ocurre desarmar toda la política alimentaria, que es lo que nosotros queremos tratar de que Petovelo entienda. Las irregularidades están porque tenemos una sociedad que comete irregularidades. Así como hay gente que comete faltas de tránsito, hay gente que comete faltas con algo que duele mucho más, que es la comida de la gente pobre. Pero existe. Lo que tenés que hacer es cortar el convenio, sancionar a la organización, buscar justamente que esto sea parte del camino del ministerio y fortalecer la política alimentaria de lo que encontraste que funciona bien. Y que hay, me animo a decir, el 90% de esas nóminas de mujeres que cocinan que funcionan bien, porque lo hacen con lo propio encima.
O sea, salen a juntar plata Conozco un montón, sí. de su bolsillo, de su plan o de su trabajo y arman un comedor. El ministerio a veces entrega, a veces no entrega. Ahora hace 6 meses que no entrega nada, así que imagínate, ese 50% de los comedores que ellos dicen que existen, porque no lo niegan, no están recibiendo nada, Roberto. Entonces yo creo que hay una gran construcción de una gran mentira, que es todo es curro, todo es corrupción y en el medio cumplen el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ajustar. ¿Cuál es el objetivo? Destinar menos partidas presupuestarias a capital humano en la órbita de desarrollo social, que es otra gran mentira de Javier Milei. Él dijo, Sandra Petovelo va a ser la única ministra que va a tener la billetera abierta. La Nación no es un medio que salga a reivindicar la gestión de nuestro gobierno. Publicó el sábado una nota, en términos reales, el ajuste en las partidas alimentarias es del 14%, aunque hayan aumentado tarjeta alimentaria, no alcanza. Ahí va. El aumento de la AUH y la tarjeta alimentaria no cubre la no entrega de alimentos. No, primero porque la AUH en el presupuesto nacional no está en la órbita de desarrollo social, con lo cual es una política... Debe servir igual, si por supuesto que la sirve y es paliativo, pero cuando vos comparás, para no mezclar... ¿Y la tarjeta alimentaria no cubre? No, comparamos, claro, comparamos lo que tenía desarrollo social el año pasado y este año. ¿Tenía tarjeta alimentaria? Sí. ¿Cómo está con respecto al año pasado? La fueron aumentando. Yo lo dije que era bueno que hicieran eso. Porque hay un ¿Y pico... por qué no cubre todo? ¿Por qué no alcanza? Cubre porque es de 0 a 14 años. Entonces, cuando vos sos ministra y trabajás sobre la población tiene un límite etario la tarjeta alimentaria. Va para familias que tengan niños de 0 a 14. Entonces, ¿qué tenés? Una mamá de 45 años que no tiene hijos a cargo y está muriendo de hambre, ¿cómo come? Según Sandra Petovelo. Si no hay un comedor cerca, no va a la escuela, pues ya estudió. No puede recibir aguache porque no tiene niños de 0 a 17 años. No recibe tarjeta alimentaria porque no tiene de 0 a 14. Entonces, la población adulta pobre no tengo política alimentaria. Ah, mira vos. Los jubilados, bueno, tienen el cuadro de pensiones por ingresos, tienen un refuerzo de lo que era el bienestar del PAMI, están con algún grado de cobertura, pero hay una franja etaria muy grande en el ministerio que el abordaje comunitario, la iglesia, la parroquia, el comedor, es una suerte de que te quedaste sin changa y vas a buscar un tupper para comer un puchero a la noche. ¿Quién va? Y un pibe que no tiene laburo, una mamá que no tiene trabajo, una persona que todavía no tiene 70 años, o sea, no tiene la PUAM, o 65, o no tiene una pensión no contributiva y tiene 58 años. Está repleto de estos casos. ¿A dónde van a buscar un plato de comida? En todos estos meses, van 5 meses, vamos por el 6º mes, ¿cuánto hubieran entregado de alimentos en condiciones normales? En condiciones normales, lo que horrorizó era el stock mínimo que hablábamos hoy para un mes. Nosotros sacábamos de los galpones a razón entre 4.800.000 kilos de alimentos y 5 millones por mes. Se sacaban a razón de 300.000 kilos de alimentos diarios para dar cumplimiento a un refuerzo de toda esa política alimentaria que va vía transferencia. Entonces, ¿qué había que hacer? Además, ahora debe haber aumentado el hambre por la fuerte suba de precio de alimentos, ¿no? Se duplicó la indigencia. Claro. O sea, se duplicó la indigencia. O sea, gente que no tiene ni siquiera el acceso a la canasta básica alimentaria. No estamos diciendo la pobreza que contempla, además de la canasta alimentaria, los servicios, el transporte, la vestimenta. Estamos hablando de que la línea de indigencia se duplicó en la Argentina, por tanto, vos deberías invertir más. Cuando los gobiernos van bien económicamente, bueno, se supone que el Ministerio de Desarrollo Social empieza a ceder en la inversión social. Lo que es un crimen es que con un gobierno que ya sabe que su política de ajuste, de recesión... Bueno, de hecho Macri incrementó el gasto social. Yo cuando digo Stanley no se animó tanto, es que en el desarme absoluto de la economía tuvieron que salir a hacer la duplicación, la triplicación de planes sociales, de 220.000 a 680.000. A inventar el programa de refuerzo de comedores comunitarios, que lo inventó Carolina Stalin bajo una presión muy fuerte de los movimientos sociales. A crear el salario social complementario, que son los planes hoy llamados potenciar. Todo eso se creó bajo la gestión de Macri, no porque era bueno, porque se le desarmó toda la economía argentina. Ahora tenés un escenario económico más catastrófico, pero con una mirada de mayor crueldad. ¿Por qué? Porque es una mezcla de inoperancia, de ignorancia y de crueldad nunca vista, ni siquiera en la gestión de Macri, porque en la gestión de Macri había alguna, digamos, yo digo, algún antecedente político del equipo que lo acompañó, que sabían que si la cosa se ponía realmente fea en materia económica, había que asistir a la población vulnerable. Bueno, ellos no tienen este reflejo y salen a construir que toda la culpa es de los movimientos sociales, que toda la culpa la tiene la gestión anterior del Ministerio de Desarrollo Social, y te lo digo yo porque yo tuve grandes tensiones con nuestros
referente de los movimientos sociales. A mí me llamaban la contadora de costilla de los pobres, la que no tiene corazón porque quita planes. Mira, yo di esa pelea dentro de nuestro espacio político y no me arrepiento. Pero no me arrepiento no porque compito a ver quién es el que quita o no un plan, porque parte de la actividad política en desarrollo social es poder administrar con mucha responsabilidad el dinero público y saber que la persona que estás asistiendo efectivamente está llegando a esa política. Cuando encontrás deficiencias en el sistema, como encontramos en el Potenciar, me tocó hacer una enorme auditoría en alianza con todos los gobernadores y con todos los ministros de Desarrollo Social y logramos tener certeza sobre el padrón. Nosotros tuvimos que dar de baja 110.000 planes que estaban mal otorgados porque la persona no sabía que estaba cobrando ese plan o no estaba haciendo una contraprestación, con lo cual ya había un camino que habíamos empezado. Ahora, yo porque encontré esas irregularidades no corté el Potenciar Trabajo. O sea, del 1.370.000 dejamos 1.260.000, pero no saqué el 1.260.000, no, porque había 100.000 que la política tiene irregularidades, corto todo. No, porque alguien vende comida que está prohibida su venta, no voy a cortar la política alimentaria, porque entiendo la enorme necesidad de gente que tiene que comer y que tiene que comer a partir del rol del Estado. Por eso íbamos hacia un camino de empezar a reducir la compra de secos centralizados para ir a un esquema de ampliar, alimentar comunidad. Es la tarjeta que ya no llega a una familia, sino que llega a ese comedor que hoy está esperando los alimentos secos. Y con la tarjeta compran. Y con la tarjeta solo puede comprar alimentos, no paga el IVA de los alimentos, es un dato menor, y al mismo tiempo garantiza una dieta que hoy falta en los comedores, que es garantizar los frescos en la mesa de los comedores comunitarios de la Argentina. Que están los frescos si las compañeras pueden poner algún mango y compran alitas, pata, muslo, hacen el puchero, pero siempre con la parte fresca puesta entre ellas, quitándole también ingresos a su propia familia. Hay un montón de denuncias ahora que se han acumulado en esta organización aparentemente se pagaban sueldos y esos sueldos no llegaban o llegaban en parte. Digo, ¿vos viste algo que a vos te parezca corrupción en estos meses además? Bueno, no soy yo la que lo dice. Es la propia Sandra Petovelo que le pidió la renuncia a Pablo de la Torre, haciendo una denuncia en la Oficina Anticorrupción por el pago de sueldos o sobresueldos vía el mecanismo de triangulación con la OEI. Las organizaciones o los organismos internacionales cooperan con el Estado, la CAF, el PNUD, el Banco Mundial, el BID. OEI tiene una amplia trayectoria para poder hacer rápidamente la búsqueda de perfiles técnicos por un tiempo determinado, para un programa específico que necesita, por ejemplo, el Estado. Todas las carteras suelen tener mucha vinculación con OEI. Nunca se vio que vos saques el régimen de contrataciones para la compra de alimentos, que es lo que rige el Estado Nacional, y vayas en búsqueda de girarle dinero a OEI para la compra de alimentos, que terminan en definitiva comprando a los mismos proveedores, que son los mismos de siempre, que trabajan y triangulan entre el Estado, y en este caso OEI, y la gente que va a recibir esos alimentos, y tienen una metodología que nunca se vio, porque eso no tiene obviamente el procedimiento del comprar Argentina, no tenés precio testigo, o sea, y además pagás una comisión, tengo entendido, muy alta, para que simplemente te resuelvan la construcción del pliego, el llamado de oferentes, o sea, la organización de lo que pueden hacer 50 trabajadores que son los que están en el departamento de compras del Ministerio de Desarrollo Social, gente de planta histórica que sabe hacer su trabajo, que hoy están mirando el techo porque Sandra Petovelo no ha hecho ninguna licitación pública. O sea, me denuncian a mí que hice licitaciones públicas en cada compra de alimentos de la gestión, pero ellos utilizan un mecanismo que nunca nadie utilizó, que les va a traer graves denuncias, porque está obviando parte de la normativa de lo que es la contratación de parte del Estado. Vos tenés el régimen de contrataciones, no podés salirte de esa norma. Determinado monto firma la ministra, determinado monto firma incluso el jefe de gabinete de ministros. Por eso Petovelo no puede desconocer, porque la que hizo la firma con OEI para la contratación de personal y para comprar alimentos es ella misma. Ahora lo culpa de la Torre y de la Torre dice que a su persona de confianza lo encañonaron, lo amenazaron, le pusieron un arma en la cabeza. Digo, es una novela siniestra si no fuera que estuviéramos hablando de gente que tiene que estar ahí con un grado enorme de sensibilidad social, pero también con una cuota grande de responsabilidad y conocimiento del Estado para poder mejorar la política alimentaria. Yo recién venía para acá y lo escuchaba a Dorni, no sé si tuvieron el placer de escucharlo, pero bueno, ahora están contentos con esto de
de las Sturzenegger. pólizas, de Sturzenegger, la nueva modalidad. ¿Qué hay ahí, Roberto? El desconocimiento de la política alimentaria. Ellos creen que esos galpones tienen comida solo para la emergencia. Que de paso sea, cuando hubo emergencia, no entregaron nada. O sea que Claro. siguen embarrados en una dinámica que es, esto es para emergencia. Ah, pero sí hubo emergencia si no entregaron nada. Bueno, ahora vamos a empezar a entregar. Perfecto. La política alimentaria no es solamente para la emergencia y está aprobado bajo presupuesto. Está bien que Milei osó también por primera vez en la historia. Acordate que a Cristina y a Alberto no les aprobaron presupuesto en el 2010 y a Alberto en el 2022. Pero no pasó nunca que un presidente no elevara al Parlamento su presupuesto. Bueno, Claro. Milei incumplió. O sea que, de todos modos, con el presupuesto prorrogado, que sí es lo que hizo de Sergio Massa, vos tenés política alimentaria para ejecutar, que es el programa 26, con la modalidad que quieras. Alimentar comunidad, multiplicar por 4 el alimentar, que no va a servir por estas condiciones que te estoy contando de comunidades wichis, extrema pobreza, población que no tiene cerca ni un supermercado ni un mercadito para poder pasar el postnet. Bueno, van a tener que inventar algo, pero no es solamente la emergencia. Por eso, Ah, es cuando solo me preguntan, para postnet, claro, la tarjeta, no había pensado. si vos me decís, ¿qué pensás de lo de Federico Sturzenegger? Bueno, que le puede servir para la emergencia climática. Antes que no entreguen nada, que prueben con algo. Yo veía que le faltaban 2 meses para vencer a leche y decían, bueno, hay tiempo. Yo tengo entendido que se entrega bastante antes de vencer la mercadería, que no se entrega con lo justo tampoco. La mercadería siempre se entrega con una fecha de vencimiento bastante amplia, porque a nosotros no nos pasó nunca que se nos venciera porque era una rotación constante. Claro, Esta no, alarma ¿por del qué se flotante que te vencería? digo, no se vence porque vos tenés como destino la entrega. Si tu política pública es entregar alimentos, jamás se nos venció. Claro. Ahora, si tu destino es acumular para esperar pensando que si llueve vas a entregar, se le va a vencer todo. le Por eso te puede digo que vencer. parten de una premisa errónea, que es que acá hay una política alimentaria que no están ejecutando y ellos cambiaron la metodología y quieren que esto sea para emergencia. Bueno, si es para emergencia van a estar incumpliendo parte del plan de seguridad alimentaria, que es cómo van a alimentar a comunidades que necesitan esa asistencia. Eso es lo que yo observo. No hay un equipo que se sentó con Sandra Petovelo y dijeron, bueno, alimentar de 0 a 14. Alimentar comunidad para todos los comedores y lo vamos a escalar. Si yo dejé armada la prueba piloto con el Banco Mundial, lo armamos entre junio y diciembre que nos fuimos, los 58 convenios firmados, el convenio con el Banco Nación, las tarjetas cargadas. Mira, Paco Olivera es uno de los de Isla Maciel que recibió tarjeta alimentar, por ejemplo, recuerdo ahora, varias instituciones serias que necesitaban tener determinados requisitos para poder ser elegible para esta política. Lo probamos, dio buen resultado, rindieron sus papeles, sus cuentas y mejoraron la dieta. Sobre eso el Banco Mundial, el Ministerio iba a escalarlo a todo el país. El Ministerio iba a dejar de comprar grandes volúmenes para pasar a tener esto. Pasaron 6 meses, no pagaron ni siquiera los 58 convenios. Cuando estalló lo de Ari y el destape, ese viernes pagaron 3 comedores de Alimentar Comunidad, de los que habíamos dejado nosotros, por 5 millones de pesos. La nada misma. O sea, no existe eso en términos presupuestarios. O sea, lo que veo es que hay un gran desconocimiento de la política alimentaria, del rol del Estado, y hay obviamente una mirada de ante el escándalo, porque yo digo, que un juez te tenga que decir como ministra que entregues alimentos es como, no sé, es poner a trabajar a la justicia en algo que se cae de Maduro. Lo apeló. Y además apelaron y mañana tienen la resolución de la Cámara que entiendo va a ser a favor de Petovelo. Comparto esta mirada de que, bueno, que ellos van a tratar de tapar el desastre de Petovelo. Ayer todos los ministros ordenaditos saliendo a tuitear a la misma hora. Son de manual, muchachos. Lo que necesitamos es que entreguen la comida, no que se defiendan como casta, no que se defiendan entre ustedes como pares. Entreguen la comida porque hay un pueblo que necesita comer. Recién venía para acá y miraba el video que está llevando adelante Cáritas en la campaña nacional de Cáritas. Lleven todo eso a Cáritas, hagan ese gesto de humanidad, pónganle rostro humano a la gestión, que Petovelo recorra los comedores, que hable con la gente. No se trata de ensuciarla a ella porque me tocó estar a mí. Yo, como nadie, sé lo que significa administrar ese ministerio. No me quiero imaginar 4 carteras ministeriales. También tengo que decir que si nunca estuviste a cargo de una dirección de línea, de una coordinación, de una dirección nacional, de una subsecretaría, de una secretaría, y jamás pisaste el Estado, bueno, vas a tener que rodearte de un buen equipo que parece que no sería lo que está teniendo Petovelo, porque en el área de desarrollo volaron más de 30 funcionarios, hay una rotación como nunca antes, y su mano derecha es una persona
que no era de su equipo. No pudo conseguir un abogado, un contador, un equipo técnico para poder salir a dar respuesta de la que ella quiera. Si quiere cambiar toda la política alimentaria, yo la espero a ver qué hace. Lo que no puede hacer es echarle la culpa al pasado por su propio fracaso en el diseño de la política pública, fundamentalmente alimentaria, que es como el ABC de desarrollo social. Podés después inventar políticas focalizadas, vamos a la cuestión más pequeñita de cada cosa que quiera hacer ella como ministra. Pero esto es muy elemental, es cómo distribuyo los alimentos en la Argentina, porque tengo una población altamente sumergida bajo la pobreza y la indigencia. Y sobre esto no trajo nada, nada nuevo más que, como digo yo, el corazón congelado de una ministra que no entiende que hay gente que tiene que comer, ¿no? Todos los días. Victoria Tolosa Paz, muchas gracias. Gracias, Gracias por venirte hasta acá. Ya seguimos, en 30 segundos vamos a seguir con este tema. Lo vamos a llamar a ver si podemos hablar con el padre Paco. A partir de hoy empezamos a donar el 10% de las suscripciones para ayudar al padre, que tuvo que bajar el 90% la cantidad de gente que alimenta. Es angustiante hablar con